titulado la predicación de hoy de la ceniza al perdón. Y la semana pasada, como antes he comentado, trabajamos acerca del concepto del pecado, cómo el pecado aparentemente es algo que te da la vida, que al principio gusta, pero al final te la termina quitando. Lo que aparece siendo un juego maravilloso, algo que apetece porque a todo el mundo le gusta el pecado gusta, hermano. El pecado no es que diga, ¡ay, qué asco! Forniqué, me fui con otra mujer a la cama. No, el pecado gusta. Lo que pasa es que luego las consecuencias del pecado te destrozan por completo. Y vimos cómo la trampa del pecado tenía como mínimo uno de estos tres ingredientes. Como mínimo, puede tener uno, dos o tres. Pero era idolatría, era poner algo por encima de Dios. Dios no me satisface y tengo que acudir a otro tipo de cosas. Lujuria, sexo, droga, mentira, cualquier tipo de pecado que tú quieras considerar, lo pones delante de Dios, arriba del Señor y dices, Dios no me satisface, necesito otra amante. Necesito buscar otra cosa que aparentemente me dé valor, que aparentemente me dé lo que yo quiero o lo que me apetece mi sentido, mis sentimientos, ¿no? O puede tener otro segundo ingrediente, que es incredulidad. Dios no puede hacerlo. Entonces batallamos con este concepto en la mente de que, bueno, Dios no lo puede hacer y entonces tengo incredulidad en vez de representar fe. O un tercer ingrediente que es orgullo. Yo miro hacia arriba y no hay nadie más. Estoy yo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el poderoso, yo soy el que todo el mundo tiene que rendirse delante de mí y este tipo de ingredientes puede encerrar cualquier tipo de pecado. Y orando y buscando el rostro de Dios, digo, Señor, la única remedio para el pecado, o una de las cosas que Dios nos enseña para combatir el pecado es el arrepentimiento. Y hoy quiero hablar acerca del arrepentimiento porque de alguna u otra manera todos nosotros a veces no hemos sentido presos de ciertos errores que hemos cometido en la vida a tal punto de que seguimos cometiéndolos. En vez de acudir al Padre, en vez de acudir al Hijo, al Espíritu Santo para que nos rescate, lo que hacemos es que huimos de la presencia de Dios y seguimos sumergidos en ese estilo de vida que no nos lleva a ningún tipo de bien. Así que el arrepentimiento es un buen punto de partida. Si tú quieres ser limpio de algo que te ata, que te esclaviza, si tú quieres ser limpio de algo que te tiene preso por completo, un punto de partida es el arrepentimiento. Y quiero que hablemos acerca del arrepentimiento desde un pasaje de un hombre que Dios escoge, pero que por alguna razón mete o se equivoca en diferentes momentos de su vida, pero en este momento vemos que la conducta delante de Dios es una conducta que dice, Señor, arréglame, porque yo por mí mismo no puedo arreglarme, ¿no? Y quiero que vayamos al Salmo 51 y podamos ver una oración de David, del rey David, una oración de un hombre conforme al corazón de Dios. David, por así decirlo, es un hombre que es conforme al corazón de Dios. Sin embargo, vemos cómo se equivoca en diferentes momentos de su vida y vamos a leer lo que él habla después de que ve que ha pecado contra Dios, después de que realmente se da cuenta que ha metido la pata. Para todos aquellos que alguna vez hemos pecado o que estamos pecando, esta es una oración de David, un cántico de David que nos puede hacer mucho bien porque podemos imitar la conducta de él y cómo Dios lo libró. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quite de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti.
Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Este contexto de esta historia es muy interesante, porque David ya era rey. Y David era un rey que tenía cierta fama de la presencia de Dios, iba con él porque ganaba la batalla. Los reyes de antes no son como los reyes de ahora. Los reyes de antes antiguamente iban a la guerra, estaban con sus soldados, eran los referentes. Sin embargo, David se levanta un día y en vez de ir a la guerra, se queda en palacio, cuando él debería de estar al frente del campo de batalla. En vez de estar con sus soldados, en vez de estar con su hombre peleando por satisfacer las necesidades de Israel, él está en otro mundo ahora. Y David está en su palacio y su vecina sube a la azotea. Esto es lo que cuenta la historia. Una mujer sube a la azotea y se comienza a bañar en la azotea. Yo digo, qué curioso, ¿no? ¿Qué hace una mujer duchándose en la terraza sabiendo que el rey está en palacio y que es su vecino? El pecado muchas veces es así, te lo ponen en bandeja. Así que David, que era un hombre con deseos como todo hombre, la mira y dice, vaya bellezón. Y empieza a codiciarla en su mente y en su corazón. Primer error de David es que él cae en pecado porque en vez de estar donde tiene que estar, no está donde tiene que estar. David peca porque el lugar donde Dios le había dicho que tenía que estar, él no está. Muchas veces nosotros somos así, cuando no estamos en el lugar donde debemos estar, caemos en el error de las trampas que el enemigo nos pone a nuestro alrededor. David la codicia en su ojo y da a luz el pecado, como dice Santiago 1:15, que aunque ahí no está puesto te lo voy a leer. Después, cuando la pasión ha concebido, es decir, el deseo de nuestro corazón ha concebido, como David lo vio, concibió ya en su corazón, dice, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, el pecado nunca comienza con, ay, caí sin querer, pequé. No. El pecado comienza con un deseo en tu corazón. No es que tú vas por la calle y dices, ay, mentí sin querer. No. Tú ya pensaste cómo ibas a salir de esa situación y querías salir de la mejor manera y usaste otra forma de pecar para poder salir de ese momento. Cualquier tipo de pecado que tú puedas pensar o imaginar ya ha sido concebido en tu corazón antes de ejecutarlo, dice el libro de Santiago. Así que David va y toma relaciones sexuales con esta mujer, una mujer que estaba casada, al igual que él estaba casado, así que él adultera en su corazón, adultera contra su esposa, adultera contra Dios y hace algo que no debía haber hecho. Resultado, pues esta mujer, Betsabé, se queda embarazada de David. Y David, como buen rey que sabe desarrollar estrategias, dice, ¿cómo me quito este papelón en lo alto? Porque su marido, Urías, está en la guerra peleando y cuando venga se va a encontrar un bombo cuando él no ha hecho nunca nada. No es que la guerra salían para 2 días, la guerra se podían tirar meses y meses y meses. Imagínate que el esposo se fue dejando a su esposa sin niño y aparece con un niño de 3 meses. Dice, ¿esto qué ha pasado aquí? Entonces David dice en su corazón, vale, voy a llamar al esposo para que venga aquí, que mantengan entre ellos relaciones sexuales y ya yo me escapo de este tipo de historia, de este tipo de error. Así que David usa otra vez, peca una vez más para intentar arreglar lo que él ha desarreglado. Miente. Urías, vente para acá, que estoy muy orgulloso de ti y mantén relaciones sexuales con tu esposa y pásatelo bien con ella que te lo mereces. Este hombre, que era un hombre de guerra, Urías, dice, ¿cómo yo voy a tener relaciones con mi esposa cuando mis compañeros están batallando? Cuando mis compañeros están jugándose entre la vida y la muerte. Así que no quería mantener relaciones sexuales y lo que hace David es intentar de nuevo hacer que este hombre se vaya con su esposa. ¿Cómo lo hace esta vez? Le pone unos pocos de gin tonic con Coca-Cola o cubata ahí, empieza a emborracharlo, el tío, venga, vamos a emborracharlo hasta que ya se colme y se vaya a la cama con su esposa, porque este es bien duro. Lo emborracha
pero a tal punto que el hombre ni borracho quería irse con su esposa. No sé, es que la odiaba o algo, no sé lo que pasaba, pero no quería irse. La cuestión es que el hombre dice que no me voy a acostar con mi esposa, que ni siquiera voy a entrar por las puertas porque mis compañeros están en batalla. David ya no sabía qué hacer. Dice, bueno, pues si no lo hacemos por las buenas, lo hacemos por las malas. Así que manda una carta, escribe una carta el rey David a sus capitanes, a las personas de autoridad, y dice, mira, Urías va a ir a la guerra, pero en vez de tenerlo en cuarta o quinta fila, lo va a poner en primer lugar y lo voy a dejar solo. En definitiva, lo que está provocando es un asesinato, es un homicidio. Así que David manda la carta, manda a Urías allí al campo de batalla. Urías se pone en primera línea y evidentemente lo matan. Entonces David dice, wow, ya me he librado, porque por lo menos cuando esta mujer da luz, en estos días que él estuvo por aquí, diremos que la había dejado embarazada y ya está. Y listo. Y ya él no puede replicar porque está muerto, ¿no? Así es que él, como que en este momento, va de mal en peor. No sé si me estoy dando cuenta. El pecado no frena. El pecado va de menos a más. Sin embargo, Dios está viéndolo todo de su trono. Para Dios no hay nada que se le escape de control. Es más, lo que yo voy a hacer dentro de una hora ya Dios lo sabe, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Él está en el presente, en el pasado, pero también en nuestro futuro. Así es que David es ahora exhortado, es confrontado por un hombre de Dios que se llama Natán, un profeta de Dios. Dios habla con este profeta y Dios le dice al profeta, hey, David está haciendo las cosas mal, ve y exhórtale. Y David se encuentra con que el profeta le cuenta una historia, no voy a entrar mucho en la historia, pero en otro momento lo que le quiere decir es, sé que te has acostado con Betsabé, sé que la has dejado embarazada y sé que has matado a su esposo Urías. Y entonces ahí es donde se desarrolla este Salmo 51 como respuesta hacia esa confrontación. Así es que vemos en este Salmo cómo el arrepentimiento en la vida de David es el punto de partida para la restauración del alma rota. Si tú tienes el alma rota por decisiones que tú has tomado, que no son correctas delante de Dios y sabes que te estás jugando tu vida, el arrepentimiento es el punto de inicio para que Dios pueda obrar. En primer lugar, lo que hace David es que reconoce su pecado. David reconoce su pecado, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Ya está reconociéndolo. Dice, lávame de toda mi maldad, está reconociendo el pecado y límpiame de mi pecado. Está empezando a reconocer públicamente delante de Natán lo que hay en su corazón. Si quieres puedes leerlo también en 2 de Samuel en casa, donde la historia está paralela con mucho más profundidad de lo que estaba aconteciendo. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre te tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Pecar es un problema, hermano. Persistir en el pecado es un problema mayor, pero no reconocer tu pecado es el mayor de los problemas. No reconocer tu pecado es el mayor de nuestros problemas, porque intentamos ocultar lo que estamos haciendo. Intentamos que la gente no se dé cuenta de lo que hacemos en intimidad, de nuestras triquiñuelas, de nuestros planes malvados, de nuestras cosas ocultas. Nadie peca deliberadamente, a no ser que esté al lado tuya también le guste pecar como tú lo haces de la misma manera. Nos escondemos. Y esa actitud es una actitud de orgullo. Cuando nosotros pecamos, la palabra del Señor nos dice que abogado tenemos para con el Padre y podemos acudir al Padre y Dios nos perdona. Pero cuando reincidimos en el pecado es un problema mayor, pero cuando no queremos reconocer ya el pecado, es que el orgullo, uno de esos ingredientes de las 3 ramas que te di antes, se ha vuelto tu trono. El orgullo es parte de tu trono, es tu Señor. En el trono solamente se puede sentar una persona, o es Cristo o es el orgullo. O es el dador de tu vida, o es algo que tú tienes oculto, que lo has entronizado a tal punto que es rey y que gobierna tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Entonces lo que David hace en primer lugar es que reconoce su pecado. Y tú y yo tenemos que reconocer por nombre y apellido cuáles son esas acciones que nos están llevando a pecar contra Dios y al mismo tiempo destrozando nuestros corazones y muchas veces incluso los que tenemos a nuestro alrededor. Porque el pecado tiene consecuencias. La gente dice, ¿dónde está Dios con todo lo que está pasando en este mundo? Lo que estamos viviendo es la consecuencia del pecado. La gente, en vez de volverse a Dios,
le da la espalda y entrona ciertas cosas que llevan a guerra, a violencia, a gente matándose lo uno a lo otro, simplemente por orgullo en sus corazones, porque el pecado ha gobernado. En segundo lugar, David se arrepiente de corazón. Ahí vemos, más adelante en el Salmo 119:11, dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en 2 de Samuel, el paralelo, versículo 21 del capítulo 22, dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Vemos cómo hay un cambio de conducta en la vida de David, a tal punto de que David cometió ciertos errores, pero jamás cometió ese mismo error. ¿Cómo yo sé que realmente una persona se arrepiente de corazón? Cuando deja de hacer aquello que hacía. Cuando deja de hacer lo que antes hacía. Quizá antes se iba de fiesta, le gustaba tomarse copas con su amigo, con su amiga, pero sabe que eso no glorifica a Dios, esos ambientes, y hay un pesar en su corazón y dice: Dios no se merece mi actitud. Ya ni siquiera mi esposo, mi hijo, mi prima o mi cuñado, ya es el mismo Dios. ¿Está Dios a gusto en el lugar donde tú te estás moviendo? ¿Con las conversaciones que tú estás teniendo? ¿Está Dios a gusto con lo que tú estás viendo? ¿Está Dios cómodo en el lugar donde tú te estás desarrollando? Tenemos que pensar cómo está nuestra vida. El arrepentimiento genuino implica un cambio de comportamiento y una transformación interior. Perdonad. Lo que vemos ahora en la vida de David es que David intenta cambiar su conducta. David ya no quiere ser el mismo. David ya le pesa el pasado. David sabe que se levanta perdonado, pero también David sabe que hay un pasado, que hay un expediente que todavía pesa encima de él. Porque el pecado no es que sale en un momento y te olvidas, hay consecuencias, hay cicatrices. Hay momentos en los cuales uno quisiera ni siquiera... Es más, hay momentos donde desearía que Dios te provocara una amnesia para no recordar ciertas cosas que hiciste en tu pasado. No te voy a decir que viva un Alzheimer, pero hay momentos donde no quisiera recordar cosas que estás recordando, ¿verdad? Y que te condenan y que te paralizan y que todavía a pesar de que Dios te ha perdonado, tú arrastras. Pero David, en este momento, lo que hace es buscar una vida de rectitud y obediencia a Dios. Y lo que vemos es que continuamente en su reinado, él intentó buscar la voluntad de Dios, a pesar de que falló en otros momentos. Así que cuando tú te arrepientes, comienzas a tomar decisiones que te llevan o te impulsan a buscar ayuda para salir de donde tú estás, del lugar donde te has metido. No valen excusas, hermano. No vale hacerlo a tu manera. Tus oídos están prestos, tus oídos corren a la voz del Espíritu Santo. Cuando hay arrepentimiento, en tu corazón todo cambia. Lo que antes veías bien, ahora lo ves mal. Lo que antes hacías con normalidad y tú te sentías como campancho en donde estabas, ahora ya te empieza a incomodar. Cuando Dios empieza a santificar tu corazón, tu mente, de esos momentos viciados, de esos vicios que tú tienes en tu mente, hasta te da asco pecar. Ese es el cambio de actitud. O sea, lo que antes te gustaba, ahora empiezas a detestarlo. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, que antes era una persona mentirosa, que no podías dejar de mentir, sin embargo Dios te transforma, Dios te cambia, y cuando tú escuchas una mentira, tú la palpas rápido y te da un coraje por dentro, porque tú dices, ¿se piensa que soy tonto? Si yo también vengo de esa historia, que para tapar una cosa uso otra. Es decir, lo que antes te gustaba, ahora ya empieza a chirriarte los oídos. En tercer lugar, David reconoce en primer lugar su pecado, en segundo lugar, David se arrepiente de corazón, y en tercer lugar, David confiesa su pecado y pide perdón. El pecado siempre te va a llevar a intentar silenciar lo que estás haciendo. Nadie va por ahí diciendo, ¡ah, he pecado! ¡Gloria a Dios! Que el otro día! No, nadie va haciendo eso. Lo que hace el pecado es que te silencia. En primer lugar, porque el pecado avergüenza.
Avergüenza. Hay algunos que tienen tan poca vergüenza que les da igual que incluso la vergüenza del pecado, ¿no? Que ya eso es el colmo de los colmos. Pero el pecado avergüenza. Y lo primero que hace David es confesar su pecado. Si te vas a 2 de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, no le dijo a Dios. David le dice a Natán, al profeta, al hombre de Dios, le dice, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Vemos que la confesión de nuestros pecados es algo que ayuda a liberarnos. De hecho, dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, nuestros pecados unos a otros, confesadlos, y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que el enemigo quiere hacer es intentar que tú silencies lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros hablamos, y no te estoy diciendo que lo hablas con cualquier persona, aquí en estos textos bíblicos, Natán se confiesa delante de un hombre de Dios. En esta iglesia tú tienes líderes, tienes pastores, para que tú puedas estar tranquilo, que estar en un lugar seguro, para que tú puedas hablar de las cosas que te están haciendo perder la noción del norte. Tú puedes hablar con tranquilidad, porque cuando hablas con tranquilidad hay libertad donde el Espíritu Santo puede pecar, pero el enemigo donde el Espíritu Santo puede liberar, pero el enemigo lo que quiere es que esconderte para que tú sigas pecando. Lo que el enemigo quiere es que tú te calles, que tú lo silencies. Sin embargo, una actitud de que realmente alguien está arrepentido es cuando viene delante de la presencia del Señor y le comenta a los hombres, a las mujeres de Dios, a los líderes, mira, estoy batallando con esto y te aconsejo que no se lo cuentes a otras personas. Estoy batallando con esto y necesito ayuda. Estoy batallando con esto, he metido la pata y necesito ayuda, porque ahí te van a dar dirección. Tú no tienes que temer el hecho de poder abrir tu corazón con personas que Dios ha puesto en la iglesia para ayudarte a que tú salgas de donde el enemigo te tiene preso. Todo lo contrario, cuando tú lo hablas, tú te liberas. Eres libre. Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Estos hombres y estas mujeres de Dios empiezan a aconsejarte no conforme a sus deseos, sino conforme a la palabra de Dios. David, otra de las cosas que hace es que pide perdón. Algunos dicen por ahí que una de las palabras más difíciles de decir es esternocleidomastoideo, ¿no? Pero lo cierto es que hay algunas personas que les cuesta decir perdón. Orgullo. Es orgullo. Es orgullo en el trono sentado. Tenemos que aprender a pedir perdón. El perdón libera. El perdón restaura. El perdón te da nuevas oportunidades. El pedir perdón a Dios te va a ayudar a ser humilde de corazón. Dice Salmo 51:17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, otra de las cosas que hizo fue pedir perdón. ¿Por qué es importante pedir perdón? Porque también hay personas que te van a ayudar a rectificar tu conducta, porque a veces no sabemos cómo hacer. A veces estamos tan encerrados nosotros mismos que decimos, no sé cómo arreglar lo que he liado. Es más, es que no quiero ni hablarlo, porque como se enteren, no hay misericordia para mí. Eso es lo que el enemigo mete en tu mente y en tu corazón, pero la realidad es que cuando tú vas con un corazón contristo, arrepentido, humillado delante de Dios, y no solamente confiesas, hablas, el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo a través de hombres y mujeres de Dios que ponen en tu vida para que lo que antes para ti era una vergüenza, ahora se convierta en una fortaleza. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, allí donde tú eres débil, lo que Dios quiere hacerte es fuerte. Pero tenemos que trabajar. Esto es como aquel que quiere presentarse a una competición sin entrenar antes. Pues nunca la va a pasar. Tenemos que ser entrenados por Dios. ¿Amén? Y cuarto y último punto es que David suplica por restauración y renovación. David suplica por restauración y por renovación. Dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjate esa oración.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿Qué está pidiendo David? David le está pidiendo a Dios, renueva mi espíritu. Renuévalo, mi espíritu. Dice, no alejes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. No es un espíritu de desobediencia, sino es todo lo contrario. Un espíritu de obediencia me sostenga. Hermano, hay un clamor en nuestro corazón que es el clamor de Señor, restáurame. Señor, te suplico que tú me renueves. Te suplico que tú hagas algo nuevo en mí. Te suplico que tú levantes mi corazón, que en estos momentos está caído, está abatido. Necesito que tú seas de nuevo Rey de mi alma. Necesito que tú seas el dueño de mi vida. Necesito que tú tomes la rienda de mi corazón, que tú me dirijas de los malos pasos que yo he cometido. Señor, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname hacia tu verdad. No permitas que me aleje de tu salvación, Señor. Haz algo nuevo en mi corazón. Esa es la actitud de David. David reconoce que solo no puede. David reconoce de que él no puede luchar contra esa culpa que siente de la consecuencia del pecado. Sin embargo, David es inteligente a tal punto que suplica por restauración. Yo no sé cómo tú estás. Solamente Dios sabe cómo está tu corazón. Es más, hay ciertas áreas de tu vida que están ocultas que ni siquiera tú mismo sabes identificarlas, pero Dios sí. Pero qué bueno sería que pudiéramos reconocer los pecados que ya vemos en nosotros. Qué bueno sería arrepentirnos de todo corazón. Qué bueno sería el hecho de hablar acerca de aquello que nos atormenta, aquello que nos esclaviza, y pidamos perdón. Y qué bueno sería que aquí donde estamos hoy pudiéramos suplicar para que el Dios de la restauración haga algo nuevo en nuestras vidas. Comenzamos un año entero, 2024, con un deseo de activarnos en el Señor. Pero no podemos ser activados por Dios si no hay un concepto claro acerca del pecado y si no hay un concepto claro acerca del arrepentimiento. Nuestro corazón tiene que ser puesto en el trono del Señor, donde Dios sea quien gobierne y Dios sea quien tenga todas las facultades de poder ayudarte a que tú salgas adelante.